Buenas noches, yo soy Antonio Molina Navarro, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas y vamos a hacer una presentación de este octavo módulo de cuarto semestre. Es una actividad complementaria en donde vamos a utilizar para resolver un problema práctico o un problema real. Vamos a utilizar ecuaciones diferenciales y algunos métodos para resolver esas ecuaciones. Nuestra docente es la maestra Alejandra Guzmán Velázquez. Aplicaciones de la transformada de Laplace en el campo de la ingeniería. Aplicaremos las transformadas de Laplace para resolver un problema de ingeniería mecánica. El problema a resolver es el comportamiento de una estructura sometida a fuerzas laterales como las que producen cuando dicha estructura está sometida a un sismo. En algunos casos también el viento provoca esas condiciones. Bien. Como observamos en la figura, nosotros podemos hacer una idealización de las fuerzas laterales que están actuando sobre la estructura como una masa o un sistema de masa concentrado en una barra elástica, o lo que podría ser equivalente a una masa sujeta a un resorte que le damos una deformación inicial y que obviamente empezaría el movimiento del resorte a recuperar su forma inicial, pues, volver a estirarse, volver a recuperar su forma inicial, volver a estirarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es una condición típica del movimiento elástico. Después de la excitación producida por el sismo, la estructura continúa su movimiento lateral, pero este se va disipando por efectos del amortiguamiento propio de la estructuración. Los elementos que la componen y sus conexiones son nodos. Eso sin considerar que la estructura puede tener un sistema disipador de energía calculado para disminuir la fatiga a los elementos estructurales que la componen. ¿Bien? Si la estructura no disipara la energía que le produce el movimiento horizontal a la hora del sismo, pues se estaría moviendo indeterminadamente y continuamente. Sin embargo, obviamente esa energía se va disipando por efecto mismo de la pérdida por la estructuración propia de la misma. Sería el equivalente a tener un sistema amortiguado. En esta figura podemos observar cuáles son las indicaciones o las consideraciones que estamos haciendo respecto a los pesos en cada entrepiso, que son las masas a mover, que se idealizan como una esfera de masa única. Las fuerzas que se aplican en cada entrepiso, en este caso, en esta figura, se están poniendo solo algunas, no se ponen todas en el entrepiso. Y obviamente esas fuerzas generan un desplazamiento horizontal. Ese desplazamiento horizontal, por la misma estructuración o rigidez de la misma estructura, tienden a recuperarse. Entonces nosotros podemos hacer una analogía entre la estructura que se desplaza lateralmente por efectos de las fuerzas que se le están aplicando y la recuperación de la misma debido a la disipación de la energía como un sistema de resorte y amortiguador. Para la resolución de este problema, vamos a idealizar un sistema resorte más amortiguador. Consideramos que las constantes del resorte equivalen a la rigidez de la estructura. La masa se concentra en el centro de gravedad de cada entrepiso y la amortiguación depende de la disipación de la energía propia de la estructura. El problema sería aproximadamente el que tenemos aquí en esta figura. Tenemos la masa, esta masa estaría representando la masa de cada entrepiso aplicado en el centro de gravedad. Tenemos la fuerza producida por el resorte y tenemos una fuerza que también va a generar el amortiguamiento o el amortiguador que tenemos aquí. Obviamente eso se en equilibrio en el momento en que le aplicamos una fuerza y esto se sale de equilibrio y se traslada a una distancia X inicial o X0, pues obviamente va a tener o tender a recuperar su forma inicial del resorte estirado, pero además el amortiguador va a entrar en acción y va a hacer que esta recuperación cada vez sea menor. O sea, lo que se va, por efecto de la constante del resorte, lo que se va a recuperar cada vez va a ser menor, hasta que llegue a su condición de equilibrio. Para una estructura real, los valores de rigidez, base y amortiguación son muy grandes, aun cuando los desplazamientos son relativamente pequeños, debido a que la masa está en toneladas, en kilonewtons o en kilolibras, mientras que los desplazamientos están en centímetros o pulgadas, pero la rigidez y el amortiguamiento es la relación masa-desplazamiento. ¿Sí? Ya. Una estructura real se puede desplazar 5, 10, 15, 20 centímetros, dependiendo de su altura, obviamente, con respecto a su posición de equilibrio, pero los valores de rigidez son muy altos. ¿Por qué? Bueno, porque está desplazándose una cantidad determinada de toneladas en cada entrepiso. De hecho, la definición de rigidez, bueno, refiere a la fuerza necesaria para desplazar una unidad de medida, un entrepiso. Bueno, ya sea que su unidad de medida sean centímetros, o sean milímetros, o sean metros. Bien.
El planteamiento del problema, como habíamos indicado anteriormente, vamos a considerar el sistema mostrado en la figura, en el cual es una masa sujetada por un resorte y un amortiguador, donde M es la masa del cuerpo, K es la constante del resorte, en el caso de edificio K sería la rigidez, y C es la constante de amortiguación. En el caso del edificio sería la disipación de energía, o en algunos casos existen sistemas de amortiguación adicionales. Entonces, la masa se encuentra sujeta a dos fuerzas, una por el resorte y la otra por el amortiguador. De acuerdo a la ley de Hooke, podemos expresar que la fuerza del resorte, que aquí denominamos por FR, es igual a menos K por X, donde K es la constante del resorte. Y tiene un signo negativo porque va a actuar en el sentido contrario al desplazamiento inicial del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de la posición de equilibrio, le damos un estiramiento al resorte, pues este va a generar una fuerza contraria a ese estiramiento que va a tender a regresarlo a su forma o posición inicial. Para el amortiguador, la fuerza que ejerce se debe a su coeficiente de amortiguación y la velocidad con la que se desplaza. Aquí hay que tener cuidado porque este vector de velocidad refiere a la velocidad instantánea, por lo que lo podemos expresar como fuerza del amortiguador igual a la constante de amortiguación por la velocidad. También es negativo, porque siempre va a estar actuando en contra del desplazamiento. Pero esta velocidad, como es una velocidad instantánea, la podemos representar como la derivada de la posición con respecto al tiempo o en forma más sintetizada como x'. Entonces, si aplico la segunda ley de Newton al bloque, hago la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, voy a encontrar que la suma de las fuerzas generadas por el resorte y por el amortiguador son iguales a la masa del edificio, o en este caso la masa que se está moviendo por la aceleración. También consideremos que estamos hablando de valores instantáneos o de aceleración instantánea, y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, la cual vamos a identificar como la xb'. Entonces, sustituyendo estos valores, la suma de las fuerzas igual a masa por la aceleración, me va a quedar menos la constante del resorte por la x, que es la distancia que se va a deformar, menos la constante de amortiguación por la velocidad, que en este caso es la x', o la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la masa por la aceleración, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esto nos queda una ecuación diferencial a resolver, que es la ecuación m igual m por la segunda derivada de posición con respecto al tiempo, más c por la primera derivada de posición respecto al tiempo, más k por x igual con 0. Aquí tenemos que recordar que m, c y k son valores constantes. Ninguno de estos valores es variable. Masa es la masa del objeto que se está moviendo, c es la constante de amortiguación y k es la constante elástica o la constante del resorte. Entonces vamos a utilizar el método de la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial. Sabemos que la transformada de Laplace para una segunda derivada, pues es el cuadrado por la xs, menos s por la posición cuando x es 0, para el t igual a 0, menos la primera derivada también para t igual con 0. La transformada de Laplace para la primera derivada, pues es x por x índice 0 menos la función cuando x t es igual con 0. Y pues obviamente la transformada de la variable es pues, x subíndice s, nada más. Aplicando la ecuación diferencial, estos valores que tenemos aquí, pues me va a quedar que la transformada de la ecuación diferencial que tenemos, la de mx' más cx' más kx igual con 0, pues nos va a quedar, podemos aplicar aquí las transformadas por cada uno de los valores, vamos a aplicar la linealidad, y entonces nos quedaría transformada de m por x y' más transformada de c por x' más la transformada de kx igual a la transformada de 0. Obviamente la transformada de 0 es 0. Puedo sacar los valores constantes de cada una de las transformadas, que es lo que tenemos aquí. Nos va a quedar m transformada de x y', c transformada de x' y k transformada de x. Y sustituyendo de acuerdo a lo que tenemos acá arriba de que equivalen cada uno de estos valores, pues por la transformada de x y' ponemos s cuadrada de x índice s menos s por x cuando t es igual a 0 menos x' cuando t es igual con 0. Y para la primera derivada, pues nada más x por x s subíndice, y el valor de
X cuando T tiende a 0. Y para el último, pues obviamente K por XS. Los valores aquí de frontera, o los valores, mejor dicho, de valor inicial del problema es, bueno, la estructura se desplaza a una posición X0, pues cualquier posición, ahorita la vamos a generalizar, o sea, vamos a llegar a una respuesta general o una solución general. Entonces, para mi T igual con 0, eso está en la posición X0, que es la posición que lo sacó de equilibrio. Pero en ese momento no va a haber fuerzas, o mejor dicho, no va a haber velocidades adicionales. X' es la velocidad respecto al tiempo. Para el tiempo cero, su velocidad es cero. O sea, la masa se suelta, por decirlo, del reposo para que tienda a recuperar su posición inicial. En el caso de un edificio, pues también la fuerza que excita la estructura la traslada o la transforma en una dirección horizontal determinada. Y justo cuando se detiene, su velocidad es cero. Entonces, bajo esas condiciones vamos a iniciar. Entonces, si sustituyo esas dos condiciones iniciales en la ecuación que teníamos a la hora de sustituir ya mi ecuación diferencial, los parámetros de la transformada, pues aquí a donde era la x'0, pues vamos a tener 0, y es el único valor que se elimina. Y a donde era s por x0, pues tengo x subíndice 0, igual acá que era x cuando el tiempo es 0, pues me queda x subíndice 0. Los demás valores quedan como están. Entonces, factorizamos, tenemos operaciones, quitar los paréntesis, y agrupamos para factorizar los términos que sean x subíndice s, quedándonos con factor m por s cuadrada más c por s más k. Y los que no tienen la x subíndice s pasan al otro lado de la igualdad, en este caso menos mx0s pasa al segundo lado de la igualdad positivo, y cx0 pasa también al segundo lado de la igualdad positivo. Entonces, la ecuación a resolver es esta. Despejando ya x subíndice s, la ecuación a resolver es mx subíndice 0 por s más cx subíndice 0 entre ms cuadrada más cs más k. Esta ecuación la vamos a resolver completando trinomios cuadrados perfectos en el denominador para poder separar la s al cuadrado con respecto a una constante al cuadrado. Entonces, para poder completar este trinomio cuadrado perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo ms al cuadrado más cs más k. Lo primero que voy a hacer es factorizar por m. Entonces, al factorizar por m ya me queda s cuadrado solo. Pero c queda dividido entre m y k también queda dividido entre m. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, yo voy a elevar al cuadrado la mitad del coeficiente c entre m. Y la mitad de c entre m es c sobre 2m. Elevado al cuadrado nos queda c cuadrada sobre 4m cuadrado. ¿Bien? Ok. Pero si sumo esta cantidad, la debo de restar, porque si no, se estoy alterando la igualdad, ¿no? Entonces, si yo sumo una cantidad en un lado de la igualdad, lo debo restar en el mismo lado de la igualdad. ¿De acuerdo? Pero estos tres primeros me forman el trinomio cuadrado perfecto, que puedo factorizar como s más c entre 2m, que es la raíz cuadrada de c cuadrada entre 4m cuadrado al cuadrado, y la segunda parte, o lo que me queda restante, lo sumo. Me va a quedar 4mk menos c cuadrada sobre 4m cuadrado. Sabemos que todos estos valores son constantes. Cuando tengan un valor numérico, pues se reduce a un solo número. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si sustituyo en mi ecuación inicial, me quedan estos dos valores. O sea, yo puedo separar el mx0s entre la factorización que es el denominador y cx índice 0 con la misma factorización. Nada más que en el primero, como estaba multiplicado mx índice 0 y este término también estaba multiplicado por m, pues m entre m se elimina. Y en el segundo, como no había m en el numerador, pues no nos elimina, nos queda m. Bueno, lo que queremos hacer es calcular por medio de las transformadas de Laplace, pues vamos a hacer lo siguiente, calculamos la transformada inversa. Voy a calcular la transformada inversa de los dos valores que ahorita ya obtuve. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero vamos a aplicar el teorema de corrimiento factorizando, y vamos a factorizar x0. X0 aparecía en los dos términos, entonces puedo sacar fuera de esos dos términos. Y utilizando el primer teorema de corrimiento, bueno, tenemos que voy a convertir s más c entre 2m como s. Considerando que s menos a pues lo podemos transformar en e a la t, donde a valdría menos c sobre 2m para que menos por menos me dé más
que es lo que tengo en mi cantidad que tengo aquí. Entonces, aplicando esto, me quedaría x0 que factoricé por e elevado a la a por t, pero a vale menos c sobre 2m por t. Y ahora sí, por la transformada de estas cantidades. Nada más que como aquí yo tenía s, esta s ahora lo tengo que cambiar, que es esta, s más c sobre 2m, que dije que nada más era s, entonces tengo que hacer ahora lo mismo. Ahora tengo que cambiarla y esta s tengo que ponerle s menos c sobre 2c. Si no, no tendría completo mi corrimiento. Mi teorema de corrimiento no estaría completo. Bien. Haciendo eso, entonces aquí me queda un término, que es s sobre s cuadrada más una cantidad. Toda esta cantidad es constante, como habíamos dicho. Más c entre n por s al cuadrado por una cantidad constante, que también se supone que es cuadrada. Y este valor de menos c sobre 2m lo puedo factorizar porque los dos son c entre m. Entonces esto es un entero y esto es un medio. Por eso pusimos que esto que es igual en estos dos términos, en el primero es menos un medio, porque c entre 2m es un medio de c entre m. Y acá c entre m es un entero. Pues lo puedo factorizar y reducir. Entonces al final me va a quedar menos un medio más 1. Nos queda un medio nada más. Y estas son las dos transformadas, o las dos expresiones que tenemos que sacar transformada inversa. Bien. ¿Cuáles vamos a utilizar? Bueno, voy a utilizar la transformada del coseno de A por T, que es la transformada inversa de S entre S cuadrada más A cuadrada, que si observamos es este valor que tenemos aquí. S entre S cuadrada más A cuadrada, que es todo esto. Y la otra que vamos a utilizar es seno de A por T, que es la transformada inversa de A sobre S cuadrada más A cuadrada. Bien. Aquí, no es A, este es C, esto es una constante que vamos a dejar fuera. A cuadrada es todo lo que tenemos aquí, entonces yo voy a necesitar A aquí. Y si yo pongo A aquí, pues voy a tener que sacar A también, para que no se altere la operación. ¿Sí? Bien, entonces, vimos que en ambos casos, A cuadrada, pues es el factor 2mk menos C cuadrada entre 4m cuadrada. Si yo saco raíz cuadrada, pues va a ser la raíz cuadrada de 4mk menos C cuadrada sobre 2m. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a resolver por separado cada una de las dos transformadas inversas que tenemos ahí. Entonces, la primera, pues la primera sería S entre S cuadrada más A cuadrada, que dijimos que era todo esto. Entonces, es coseno de A es la raíz de esto, por T. Es la primera solución. La segunda tenemos que trabajarlo un poco. C y 2m son constantes, quedan fuera de la transformada. Pero aquí yo debo de tener A. Tenemos aquí. Para la de seno de AT necesito A. Bien, entonces esta, pues sabemos que es la raíz cuadrada de 4mk menos c cuadrada sobre 2m. Pero si la agrego aquí, pues la tengo que multiplicar por su inverso aquí. Y ese inverso que multiplique lo dejo fuera de la transformada inversa. Pues aquí ya quedó completo. Ya puedo aplicar la fórmula que tengo de la transformada inversa. Y me va a quedar entonces 2m entre 2m se anula. Me queda c entre la raíz cuadrada de 4mk menos c cuadrada por el seno de el valor de A, que es la raíz cuadrada de 4mk menos c cuadrada sobre 2m por t. Bien, entonces al final sustituimos los dos valores encontrados y vamos a tener la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Es una solución genérica. xt va a ser igual a x0, que fue el desplazamiento inicial, por e a la menos c sobre 2m por t, por el coseno de este valor por t más esta constante por el seno de este valor. Se observan los valores de seno y coseno son los mismos por t. Bien. Esa solución general que tuvimos, ese resultado obtenido, se obedece a esta forma, y esta forma representa un movimiento subamortiguado. Pero además observemos lo siguiente. En esta solución, si x0 es 0, pues obviamente no hay movimiento. O sea, yo no moví para nada la estructura o el resorte, no lo moví para nada, entonces si x0 es 0, pues no hay movimiento. Forzosamente debe existir este valor. ¿Qué si no puede existir? Bueno, si queremos C, lo podemos hacer 0. O sea, podemos decir que no hay amortiguamiento. ¿No? Pues si no hay amortiguamiento, entonces ese valor de C igual con 0 elimina esta segunda parte de la igualdad, porque C multiplicado por cualquier valor se elimina, y nos quedaría esta condición. Si C es igual a 0, la ecuación se reduce al movimiento del resorte sin amortiguación, que es este. X sub índice 0 por el coseno de la raíz de K entre M por T.
También podemos calcular cuál sería la máxima amortiguación que puede tener el sistema. ¿No? Si a la raíz de 4mk menos c cuadrada le igualo con 0, y elevo al cuadrado para quitar la raíz, voy a encontrar cuánto es el valor máximo que puede tener C. Cuando C tiene este valor máximo, en esta ecuación, esto se hace 0, y el seno de 0 es 0, entonces este término desaparece, y esto se hace 1, ¿sí? Porque es coseno de 0, pues coseno de 0 es igual a 1. Entonces el valor de la función nos queda x índice 0 por e a la menos raíz cuadrada de k entre n cuadrado. Son los valores de frontera para estas condiciones. ¿Sí? Por último, vemos cómo se aplica la gráfica en los tres casos que ahorita nombramos. El primero, el de movimiento suramortiguado, empieza un desplazamiento grande y empieza a hacerse cada vez pequeño. De hecho, la envolvente de ese desplazamiento pues, es la exponencial. Yo aquí dibujo la exponencial, va a aparecer eso, ¿no? En teoría, la exponencial es asintótica al eje horizontal, pero bueno, la realidad es que llega un momento en que se detiene el movimiento del cuerpo, ¿no? La condición cuando no hay amortiguación, bueno, son una formas tipo sinusoidal, es constante, ¿sí? Es un movimiento que en teoría sería permanente, que no cambiaría. Y cuando tenemos la máxima amortiguación, o sea, del desplazamiento máximo, pasa el equilibrio. O sea, no empieza a ser el vaivén ese de pasa al más, pasa al menos, pasa al más, pasa al menos. Y se está moviendo hasta que se disipa la energía, como en este caso. O acá, sin disipación de energía, se estaría moviendo constantemente. Cuando la amortiguación es máxima y el desplazamiento máximo, se va al cero inmediatamente. Entonces, esta es una aplicación de la ecuación diferencial. Utilizamos el método de Laplace para resolverla y vemos cómo tiene una práctica en varias cuestiones de ingeniería. En este caso fue para hacer una simulación respecto a cómo se comporta una estructura en un sismo.